Vida. 12:30 de AM. 12:30 de AM. Una emisora más de Grupo Fórmula. Siempre transmitiendo de viva voz. El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y, bueno, hoy me acompañan de nuevo los hermanos Salvador y Panchita Coronado, pastores en Díaz Ordaz, Tamaulipas. Hermanos, bienvenidos de nuevo a Eleva tu Visión y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano José. Para mí es una bendición el hecho de que el Señor nos conceda estar en esta noche aquí para compartir la palabra del Señor y que todos los radioescuchas pueden recibir algo del Señor. Estoy seguro que sí. Panchita, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias, hermano, por invitarnos y gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir, y a cada oyente también le damos las gracias por tomar la atención de escucharnos. Bueno, y hermanos, estuvieron este fin de semana en la iglesia hermana en Guadalupe, pastoreada por la hermana Ruth Atilano, la iglesia Oreb. Sí, hermanos, sí. ¿Cómo estuvieron ahí? Pues una bendición y un gozo haber estado con los hermanos ahí. Tuvimos un tiempo de compañerismo con ellos y nos gozamos en el Señor. ¿Solo tú predicaste o también Panchita predicó? Mi esposa predicó el sábado y su servidor el domingo. Bueno, Panchita, tú, si mal no estoy, estuviste pastoreando ahí en Guadalupe hace bastantes años, ¿verdad? Sí, hermanos, por gracia y misericordia del Señor nos concedió estar ahí un lapso corto de 8 meses solamente, pero el Señor nos bendijo preciosamente. ¿Estaba soltera? Sí, hermano. ¿Y fuiste enviada ya para pastorear esa misión ahí en Guadalupe? Así es. Qué lindo. Así es. ¿Y todavía hay hermanos desde la época cuando tú eras pastora? Sí, hermano. Sí. Sí, hay algunos hermanos ahí todavía que permanecen sirviendo al Señor. O sea que esto fue hace más de unos 25 años. Más o menos, sí, hermano. Gloria al Señor. Qué precioso regresar y poder decirles como Pablo les dijo, ¿verdad? Qué hermoso ver que siguen caminando en el Señor. Precisamente era lo que comentaba a una hermana y le decía que el gozo mayor para alguien que sirve al Señor es ver que las personas continúan en el camino del Señor. Gloria a Dios. Sí. Y regresas años después, porque estoy seguro que a algunos de esos hermanos no los habías visto por muchos años. Así es. Pero ves, la gracia del Señor continúa con ellos. Amén, hermano. Sepan, hermanos, que hay un gran galardón. Todo ese crecimiento de esos hermanos se debe en pequeña parte por la labor que tú hiciste ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Hermana Panchita, ¿qué ha puesto Dios en tu corazón para compartir con nosotros? En esta hora el Señor ha puesto una advertencia para los creyentes, hermanos, en el cual vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amado oyente, si recién nos estás sintonizando, esta lectura bíblica estuvo basada en Primera de Corintios 10, versículos 1 al 11. Amén, hermano. Mientras el pueblo de Dios se encontraba en Egipto, siendo esclavo y pasando por tiempos muy difíciles y duros, Dios le da una promesa en Éxodo capítulo 6, verso 8. Éxodo capítulo 6. Entonces vamos a estar hablando acerca del viaje de Israel por el desierto. Así es, hermano. Que esto es lo que dice Pablo, que es un ejemplo. Cuando él dice, y estas cosas sucedieron en figura, como tipo, como ejemplo, se está refiriendo a este viaje de Israel. Entonces vemos en Éxodo 6, ¿qué? Capítulo, verso 6 y al 8. 6, verso 6 al 8. Capítulo 6, verso 6 al 8. Dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Estas palabras, hermanos, son promesas del Señor para los hijos de Israel. Él dijo, yo os sacaré de bajo la tarea pesada de Egipto, os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Otra de las promesas fue, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas. Y otra promesa es, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Amén. O sea, son varias cosas que el Señor estaba garantizándoles que haría por ellos. Así es. Que esas promesas maravillosas, hermanos, también son para nosotros. Hace tiempo conocimos a una hermana, que esta hermana era muy temerosa de Dios, una mujer muy consagrada al Señor, y esta hermana le dio un cáncer en los huesos, hermano. Era tan fuerte y tan tremendo su dolor, sus huesos se dislocaban, hermanos, le tuvieron que hacer una cama especial para ella, y cada que la movían sus huesos saltían por su carne, ¿verdad? Y se dislocaban, pero ella nunca perdió la cordura, hermano, siempre estaba motivada por el Señor en alabanza, en gloria, en honra al Señor, y yo creo que ella llegó a la meta y el objetivo trazado por Dios, con Dios en su corazón, hermano, porque cuando íbamos a visitarla para consolarla, salíamos consolados y llenos de la presencia del Señor. O sea que al estar con ella. Si estoy entendiendo bien hacia dónde vas, Panchita, estamos hablando de alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. Así es, O sea hermano. que en medio de esta enfermedad terminal, ella sí. falleció. Sí, hermano. Pero Así es. en medio de eso, Dios estaba trabajando en la vida de esta hermana. Así es. Y esto es lo que vemos en las Escrituras, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Puede ser a través de enfermedades o de pruebas, de lo que sea, Sí. pero Dios quiere hacer su obra en nosotros. Así es, hermano, quiere completar su obra en nuestras vidas, y que lejos de que haya en una queja, Él puede encontrar alabanza, ¿verdad? Alabanza al Señor, que sea como un testimonio vivo, ¿verdad?, de la presencia de Dios en esa vida que está siendo pasada por un desierto o una prueba fuerte. Bueno, pues la verdad es que todos hemos conocido a hermanos en quienes la presencia de Dios es algo dulce, una fragancia deliciosa, pero en medio de pruebas grandísimas. Sí, hermano, ya que el plan del Señor es introducir al pueblo a la tierra prometida, o sea, debe de ser, yo creo, ¿verdad?, la presencia misma de Dios en nuestra vida a través de las pruebas. Esto pasó con el pueblo, ¿verdad? Dios quería introducirlos a la tierra prometida, pero ellos no lo entendieron así.
Su actitud durante el viaje fue como si Dios quisiera matarlos y destruirlos. Bueno, todo el tiempo ellos estaban diciendo, para esto nos sacaste, para que muramos aquí en el desierto y ni siquiera tenemos donde nos entierres y eso. Solo te adelanto, Panchita, que ese es uno de los próximos puntos en el curso de Deuteronomio que estamos cubriendo aquí en el programa de radio. Así es que cuando a mí me toque compartirlo dentro de algunos martes, voy a decirles a los oyentes, acuérdense lo que dijo la hermana Panchita, acuérdense lo que dijo el hermano Salvador acerca de la obra en el desierto, pero creyendo los israelitas que los querían dañar, matar y destruir. Sí, hermano. Este viaje por el desierto es un ejemplo para nosotros. Dios también nos ha dado promesas maravillosas a cada cristiano, pero son para alentarnos, para animarnos en nuestra caminata, ¿verdad? Para que sigamos adelante. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 4. Leemos ahí, hermanos, de la siguiente manera. Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así es, hermano. Dios desea librarnos de la corrupción de la carne y hacernos participantes de su naturaleza. Para eso son las pruebas que Dios permite que pasemos, pero tal vez muchas personas no han llegado, ¿verdad?, en tener este entendimiento, porque viene la queja, ¿verdad?, a su vida, y eso pues no les permite llegar al objetivo de parte del Señor. Y en Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Panchita, fíjate que sí es muy importante lo que estás compartiendo. A los oyentes, si pueden buscar de una vez Colosenses 1, 13, 14. Pero fíjate que es muy importante cuál es el mensaje que nosotros estamos predicándole a nuestras congregaciones. Porque ese mensaje los va a preparar cuando vengan las pruebas. Sí. Hemos visto cómo, porque las pruebas van a llegar a todos los cristianos. Todos los que sean hijos verdaderos de Dios van a experimentar pruebas. Pero cómo reacciones, eso va a depender mucho de cuál es el mensaje que tú has estado escuchando. Y si nosotros le estamos prometiendo a la gente, mire, venga Cristo y se van a acabar sus problemas. Mire, es que usted, si es cristiano, no va a tener problemas. Ya Cristo hizo todo por usted en la cruz. No se preocupe, ya Cristo... No. Ese mensaje lo que hace es dejarnos desprotegidos, que no estemos preparados para encontrar al Señor, como tú estás diciendo, en medio de las pruebas. Sí. Entonces, sí, prediquemos este mensaje de la cruz, prediquemos el mensaje de que el cristiano necesita padecer, pero ¿para qué? Para que Cristo se manifieste en nosotros, la naturaleza divina que veíamos en 2 Pedro 1. Sí. Pero aquí en Colosenses 1, del 13-14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es, hermano. Dios desea librarnos del dominio de las tinieblas e introducirnos al reino de su amado Hijo. Su promesa es sacarnos de nuestro Egipto y llevarnos a la tierra prometida. ¿Verdad? Él desea hacerlo. Y nosotros, como decíamos hace unos momentos, interrumpimos su plan cuando actuamos o reaccionamos de la manera contraria en que pero sí tenemos que enfatizar lo que acabas de decir. Dios nos está sacando de Egipto para meternos en la tierra prometida. Eso es lo que les estaba prometiendo, lo que veíamos en Éxodo capítulo 6. Sí. Quiere sacarnos de Egipto, pero quiere meternos en la tierra prometida. Así es. Y en Levíticos 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo soy santo. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Verdad? Para que le pertenezcamos a Él. Así es el deseo del Señor, al librarnos de las tinieblas, pertenecerle a Él, ¿verdad? Llevarnos el reino de su amado Hijo.
Y en Efesios capítulo 2, versículo 5 al 7, perdón. Efesios 2, del 5 al 7, nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El viaje por el desierto nos recuerda dónde estuvimos. ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y en la actualidad, o sea, hacia dónde nos dirigimos. O sea, el pasado, el presente, el actual, el presente y el futuro, el porvenir. Así es. Y el Señor quiere mostrarnos esas tres cosas. Así es. De dónde vinimos, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Para que no olvidemos de dónde Él nos ha librado, ¿verdad? El camino por donde nos lleva y a dónde nos quiere introducir. Amén, amén. Qué precioso, Pachita. Egipto representa el mundo y sus métodos de esclavitud, cargas duras, esclavitud, yugo, dedicarse a lo terrenal y lo que se corrompe y cosas que son temporales que no sacian los afanes de la vida, que con dolor consumen sin ninguna esperanza la vida del ser humano. Esto nos muestra lo que es vivir sin Cristo, haciendo barro y ladrillo en el mundo, siendo esclavos de Él. O sea, esclavos, pero trabajando infructuosamente. Así es. De esto habla la esclavitud. Uno está agobiado, agotado por tanto trabajar, afanado. Pero al final del día no hay nada que se haya producido. Así es, hermano, afanados, y esos afanes pues están acabando con la vida espiritual. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados que olvidamos el real motivo por el que Dios nos lleva por el desierto, ¿verdad? En preparación. Y no le buscamos como debiéramos hacerlo por los afanes, ¿verdad? Y el trabajo de la vida. Ahora, los afanes no son solo de las personas inconversas. No, los afanes también son de los cristianos. Pero lo que estamos viendo entonces es que Egipto está refiriéndose al tiempo en nuestra vida antes de que nosotros conozcamos al Señor. Pero el Señor viene, nos salva, Él nos rescata de esa esclavitud y nos va a meter en la tierra prometida. Pero en medio de eso, ¿qué hay? El desierto. Así es. El desierto. Así es. Estamos viendo, ¿verdad?, nuestra condición antes de conocer a Cristo. Éxodo capítulo 1, verso 13 y 14. Es lo que estabas mencionando acerca de los esfuerzos infructuosos. Así es, hermano. Que están trabajando y trabajando. Éxodo 1, 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto. O sea, todo esto es hecho bajo el rey de Egipto, el Dios de este mundo. Así es, hermano. Y en Tito 3:3 también tenemos otro ejemplo, otra lectura. Tito 3:3. Amados oyentes, espero que ustedes estén preparados para estar pasando por bastantes pasajes de la Escritura. Si no, nosotros propósitamente repetimos las citas para que ustedes puedan apuntarlas. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, la salvación. Así es. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Pero, como dice usted, hay esperanza. Dios desea librarnos de la corrupción de la carne y de la dura servidumbre. El desierto. Amén. Entonces ya vimos Egipto. Así es, hermano. Y veíamos que de Egipto son pasados no a la tierra prometida, sino al desierto. Así es, ¿De hermano. qué nos habla el desierto?
representa el lugar de preparación donde aprendemos a despojarnos de métodos y deseos que nos llevan a vivir conforme a la carne, de malas actitudes como temores, murmuraciones, de reacciones desagradables en tiempos de prueba o en tiempo en que caminamos por el desierto. Sabes, Panchita, creo que este punto del desierto que estás cubriendo es un punto muy largo. Es más, tardamos toda una vida en cubrirlo, en viajarlo. Vamos a regresar en un momentito para que expliques más detalladamente de qué se trata el desierto. Ahorita volvemos. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534, o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com.
Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión. Están con nosotros los esposos Salvador y Panchita Coronado. Y hermana Panchita está compartiendo con nosotros acerca de lo que sucede al ser sacados de Egipto para ser introducidos en Canaán. Y solo quería decirles, casi siempre cuando nosotros salimos para hacer un corte, como se anuncia en cuanto a las llamadas telefónicas, para que todos los oyentes sepan, de los primeros llamadores o las llamadas asiduas de todos los martes son los hermanos Coronado desde Díaz Ordaz. Hoy lastimosamente no pudieron llamar ustedes, pero ustedes están dirigiendo a todos los oyentes. Sí, pero hermano. Salvador, querías compartirnos algo. Sí, hermano, el pasaje inicial con el que comenzamos a leer, Primera de Corintios 10, 1 al 11, bueno, ahí nos dice varios aspectos que hacían los israelitas. Uno de ellos era que eran idólatras o fornicarios y que provocaron al Señor o murmuraron. Y cada uno de esos aspectos y otros más dice que son una advertencia para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos para que no lo hagamos. Sí, una amonestación. O sea, una advertencia, un alerta para Así nosotros. Es. Y también leíamos en Tito 3:3, donde lo que éramos en otro tiempo antes de conocer a Cristo Jesús, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero es precisamente por eso que el Señor ha diseñado que en nuestra caminata espiritual pasemos por el desierto, porque es la manera que el Señor utiliza para que muramos a esa naturaleza pecaminosa. Y yo creo que pues el desierto que representan las pruebas, las dificultades, no es muy grato a nuestra carne, pero es un plan diseñado por el Señor para que nosotros muramos a eso. Y es precisamente por el que el Señor ha puesto Egipto, el desierto, y luego Canaán, y luego la tierra prometida. Entonces, creo que debemos de estar conscientes y que el Señor nos ayude para que abra nuestro entendimiento y poder captar esa bendición de pasar por el desierto. Esa bendición y esa necesidad. Claro. Porque realmente no es que este camino sea para algunos y para otros no, sino que ese es el plan de Dios. Amén. No es uno de los planes de Dios, sino es el plan de Dios. Y como bien dices, como Él lo puso ahí en 1 Corintios 10, que era necesario para el pueblo de Israel, nosotros también, como dice ahí, eso es un ejemplo para todos los creyentes que han de seguir. Eso somos nosotros. Pero, Panchita, ¿de qué más nos habla el desierto? Estamos examinando este segundo lugar por el cual tenemos que pasar. Sí, hermano. Mire, yo creo que son muy importantes, decíamos, las actitudes que nosotros como humanos tenemos cuando el Señor nos mete en algún desierto o alguna prueba. Decíamos que las reacciones desagradables, las malas actitudes, la murmuración, el temor, son reacciones en los tiempos por las que Dios permite que pasemos en la prueba por el desierto. Son reacciones de las que no deben existir en nuestra vida. Yo creo que Dios no permitirá que seamos probados más de lo que podemos resistir. Dios es grande y lleno de misericordia, y si nos meten alguna prueba, también nos va a dar la gracia para salir de ella. Uh-huh. Esa es la gran misericordia del Señor. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13. O sea, el pasaje inicial que empezamos a examinar. Así es, hermano. 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios, hermanos, que la gracia abunde en nosotros cuando estamos pasando por pruebas.
¿verdad? Para poder soportarlas. La presencia de Dios es una de las cosas más maravillosas por la que pasamos en esos momentos. Amén. Que la Así presencia es. de Dios nos acompañe en el desierto como al pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando iban, que una columna de humo una columna de fuego, perdón, los alumbraba. De fuego de noche y la nube de día. De día, Uh-huh. y ese era un tipo de la presencia del Señor Uh-huh. para sus vidas. Y dice que ellos tenían que seguirla cuando se moviera. Así es. Y si no se movía, ahí tenían que quedarse. Así es. Eso es lo que nosotros debemos hacer con la presencia de Dios. Hablando de las actitudes y reacciones al pasar por el desierto, queremos relatar una experiencia vivida. Mi esposa y yo conocimos a una hermana muy apreciada, muy querida, que el desierto vino a ella en una prueba muy particular. Bueno, pues ella era fiel cristiana, acudía a la iglesia y su esposo no compartía la fe, pero pues tenía la debilidad, le era infiel a su esposa y tuvo sus aventuras fuera del matrimonio, pero concretamente con otra persona aparte de su esposa procreó 2 hijos. Y pues su esposa, eso afligía a la hermana cristiana. Lo que quiero resaltar de la actitud y reacción de esta hermana en medio de la prueba fue lo siguiente. Esa mujer, la segunda mujer de su esposo, murió de una manera trágica. Se quitó la vida. Pero quedaron los 2 niños. Entonces su esposo acude con la hermana, su esposa, a pedirle ayuda para que se haga cargo de estos 2 hijos. Wow, esa es una prueba durísima. Muy difícil. Entonces, la hermana ahí fue probada en su reacción, en ese desierto, entre muchas otras cosas que sufrió, y ella accedió a cuidar a los 2 niños que no eran sus hijos, sino solamente de su esposo. Por mucho tiempo los estuvo cuidando como propios. Los bañaba, los arreglaba, los enviaba a la escuela y es consciente de que no eran sus propios hijos. Y los llevaba a la iglesia. También. Entonces, ¿Y los niños conocieron al Señor? sí, hermano, eran pequeños, ya después no sé qué intervino el marido y pues ya los recogió, pero la hermana fue probada en esa reacción de su corazón. Y tal vez si no hubiera tenido temor de Dios o no sé qué hubiera pasado, pero Dios la ayudó y tuvo la paciencia y la gracia para cuidar esos pequeños. Bueno, es como veníamos diciendo. Sí. El Señor permite que llegue esa prueba, sí, pero Él también da, junto con la prueba, la salida, o sea, sí, la gracia, para que nosotros podamos pasar a través de esas pruebas. Y yo sí te puedo decir, hay muchas personas que no seríamos capaces de reaccionar como esta hermana reaccionó, sí, pero Dios sabía a quién le estaba enviando esa prueba. Gloria a Dios. Ella sí obtuvo la victoria. Sí, hermano, cómo no. Uh-huh. Y aparte, esa misma hermana, poco tiempo después, de una manera trágica, pierde a su hijo mayor. El que sí era de ella. El que sí era de ella. Alguien más, por alguna situación ajena a sus padres, viene con un disparo, le quita la vida. Tenía 25 años y el mero día de su cumpleaños. Otra situación difícil. Otra prueba que tuvo que pasar esta hermana. Uh-huh. Pero, hermana Panchita, como insistimos, Dios da gracia suficiente para las pruebas que nos pone. Así es, hermano. Una de las cosas maravillosas que podemos notar ahí es la presencia de Dios en la vida de la hermana. Porque humanamente yo creo como mujeres, hablando yo como mujer, pues qué difícil es que tu esposo te traiga un hijo que no es tuyo y cuidarlo y quererlo como si fuera tu hijo, ¿verdad? Y yo creo que esto habla de la presencia de Dios en la vida de la hermana. Amén. A través de la Definitivamente sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Creo que el ejemplo que están mencionando es un ejemplo muy adecuado, muy ad hoc para la cultura
de América Latina en general. Porque sí, la infidelidad es un problema muy grande en los países latinoamericanos. Entonces, varias hermanas, cuando conocen al Señor, ya llegan con ese problema, que el esposo anda por otros lados, como describías de esta familia. Pero vemos allí que cuando nosotros respondemos al Señor, aún en medio de pruebas tan duras como esa, Dios da la gracia. Así Amén. es, hermano. Dios da la gracia. Así es, y eso deja, verdad, yo pienso, una estela de ejemplos, hermanos, a seguir, porque es algo muy fuerte, la presencia de Dios en esa vida para abrazar otras vidas, pues que no tenían culpa de nada, ¿verdad? Sí, Pero, sí. ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces prestamos oídos, ¿verdad?, a mentiras del enemigo, a nuestra vida, que nos quieren engañar. En este ejemplo, otros pudieron haber dicho al hermano, oye, pues, ¿por qué los cuidas? ¿Por qué los atiendes? ¿No son tuyos? ¿Verdad? Estoy seguro que más de alguien le dijo así. Así es, hermano. Pero la hermana no prestó oídos a lo que le decían. Y yo creo que a muchas de las personas también, de los cristianos, o sea, cuando pasan por la prueba o la dificultad o el problema o lo que sea, Dios le da la gracia, pero muchas de las veces no la reciben por las actitudes que tienen. Ahora viene el enemigo y le susurra, Dios te ha abandonado, mejor te iba mejor que antes, estás perdiendo tu tiempo, pero es cuando debemos recordar la misericordia del Señor. Pero es que eso es precisamente el motivo por el cual tenemos que pasar por el desierto. Amén. Porque yo creo que todo corazón humano tiene esos problemas. Pero en el desierto Dios se encarga de ir tratando poquito a poco con nuestro corazón, que es lo que estamos viendo. Esa es la obra de Dios en el desierto. Así es, hermano. Decíamos que Dios quiere introducirnos a Canaán. Canaán representa morir a lo que somos y que la plenitud de Cristo sea formada en nuestras vidas. A ver, entonces Canaán no representa el cielo. Bueno, representa morir a lo que somos, o sea, porque no estamos siendo todavía introducidos al cielo. Creo que sí necesitamos enfatizar esto, hermanos, porque yo creo que por muchísimos años en la iglesia evangélica lo que hemos oído es que Canaán representa el cielo. Entonces te dicen, si tú quieres ir al cielo, acepta a Cristo. Y si tú aceptas al Señor, no hablan mucho acerca del desierto, sino hablan acerca de ir al cielo. Yo voy al cielo, quiero ir al cielo. Pero realmente es algo mucho más profundo que ir al cielo. Estás hablando del final de un viaje, pero de un viaje de crecimiento. Así es. Un viaje de morir a lo que nosotros somos, pero de que Cristo vaya creciendo en nosotros. Es un viaje de tratos del Señor, un trato de donde vamos siendo perfeccionados, un trato donde estamos muriendo a lo que somos, ¿verdad? A los deseos de la carne, a todo lo que somos, y esto, pues, decíamos, representa morir a lo que nosotros somos para que la plenitud de Cristo sea formada en nosotros. La escritura en Hebreos habla acerca de Canaán como el reposo. El reposo. Y creo que ese concepto, ese término, es lo que describe claramente lo que es Canaán. Que nosotros lleguemos a reposar de nuestras obras, que ya no trabajemos nosotros, que ya no vivamos nosotros, que ya no trabajemos, sino que Cristo viva totalmente en nosotros. Eso ya es la plenitud de Cristo. Así es, hermano. Y por eso es que no debemos rechazar la obra de la cruz en nuestras vidas. Aunque veamos que el desierto es tierra desierta y despoblada, seca, como dice Deuteronomio 8:15, el Señor nos dice que no nos sorprendamos. Que no nos sorprendamos. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. Sí, que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que el Señor nos envía. Así Pero es. sí, Salvador, ¿ibas a decir algo? Al leer de Deuteronomio 8, ¿mencionaste? 15 dice, ¿qué te hizo caminar por un desierto grande y espantoso
lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Así como lo está describiendo la hermana Panchita, el desierto es un lugar espantoso. Y lo escribe aquí este versículo, lleno de serpientes ardientes, escorpiones, de sed donde no había agua, y él te sacó de la roca del pedernal. Pero si el Señor ha diseñado este plan, pues Él nos da la salida también. Si el desierto es un lugar donde no hay agua, Él, como al pueblo de Israel, nos puede proveer agua, porque de su presencia, de su palabra, y nos sustenta con la diestra de su justicia. No, y ahí lo dice en ese verso, te sacó agua, y es el agua de vida para poder sobrevivir. Uh-huh. Y en un lugar desértico, despoblado, en un lugar seco, donde no llueve, el Señor está dando el agua. Sí, y eso es prueba de que Dios no nos ha sacado para matarnos. Efectivamente. Nos ha sacado para que muera en nosotros el hombre viejo, la naturaleza caída, sí, la naturaleza pecaminosa, pero Él nos está sustentando con agua. Él nos está sustentando. Mira, es que Deuteronomio 8, pero ahí te estás adelantando a la enseñanza que vamos a ver de Deuteronomio. Pero aquí mencionan los propósitos del desierto. Que el Señor, como dicen los versos 2 y 3, tiene varios propósitos para que nosotros podamos ver. Ay, sí, Señor, me hiciste pasar por esto, pero con tal motivo, con tal propósito, para que tal fruto fuera hecho en nuestro corazón. Vamos a regresar en un momentito, solo, y después vamos a terminar de ver eso acerca de Canaán y la obra del desierto. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Por
Dice Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La prueba y el desierto no es algo nuevo, pero tal vez nos preguntemos por qué el desierto. Romanos 8, leamos Romanos 8, capítulo 13. Romanos 8:13. Así es, hermano. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es para mostrarnos qué hay en nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Jeremías dice que es perverso. Sí, ¿quién Jeremías, lo conocerá? Dice. ¿Quién lo conocerá? Dice así. Y Dios nos aflige hasta que veamos y reconozcamos que somos incapaces de sobrevivir por nuestras propias fuerzas, que necesitamos del Señor. Ese es el propósito del desierto. Así es, Que hermano. lleguemos al final de nuestros recursos, por decirlo así, o de nuestras fuerzas. Así es, hasta que nosotros aprendamos a recostarnos en el hombro del Señor, confiando y dependiendo de Él, en lugar de confiar en nosotros mismos. Y para lograr esto, el Señor tiene que debilitarnos, como debilitó a Moisés. Bueno, qué bonito lo que mencionas, esa figura de recostarnos en Él, porque en el Cantar de los Cantares dice acerca de la esposa, dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amada? O sea, dándonos el cuadro ese, ya no hace ella sus propias obras, sino que se apoya completamente en el marido. Y en confianza plena, hermano. Pues va recostada, sabiendo que Él la protege, la cuida, ¿verdad? Sí, de todo sí, lo sí, que sí. la rodea. Dios quiere debilitarnos con ese propósito para poder usarnos y que su nombre sea glorificado. Romanos capítulo 8, verso 28 lo dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si lo amamos a pesar de la prueba, todo nos ayudará para bien. Veamos algunos puntos que nos ayudarán para bien en este viaje. Primer punto es abrazar la cruz. Hay que luchar contra la carne y no rendirnos a Amalek. Amalek es un descendiente de Esaú, hijo de Isaac. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, menospreciando así las bendiciones espirituales, y es una figura de la carne que no valora lo eterno, pues ama las cosas terrenales, y Dios quiere destruir a Amalek, que es la carne, en el desierto, para que podamos heredar el reino de Dios. Amén. Punto 2. Hay que buscar a Dios. Moisés edificó un altar a Dios, porque los encuentros con Dios nos cambian, transforman nuestras vidas, nos dan fortaleza para avanzar y continuar con el Señor. Amén. Otro punto es obedecer. Debemos obedecer lo que el Señor nos mande, ya que el Señor le agrada la obediencia. Otro de los puntos es debe de haber unidad entre los hermanos. Necesitamos la ayuda de los hermanos del cuerpo de Cristo, hermano. Sí, pero fíjate que yo sé que por cuestión del tiempo tú ya estás viendo esos puntos así sin meternos detalladamente en esto, pero yo te pediría o les pediría a los dos si pudiéramos quedarnos para el próximo martes y que pudieras detallar así despacito cada uno de esos puntos, porque de veras, cada una de las cosas que estás mencionando dan tela para un mensaje. Así es. Pero, a ver, ¿podrías repetir esos puntos que diste solo para que el oyente vea y que esté meditando en su corazón? Abrazar la cruz. Abrazar la cruz. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Obedecer. Obedecer. Tener unidad entre los hermanos. Unidad entre los hermanos. Alabanza. Esa no la habías dicho. Número 5, alabanza. Y la palabra de Dios. ¿Qué con la palabra de Dios? Es la única arma de ataque en la que encontramos en la armadura de Dios y sabemos que es completamente efectiva. Ok, entonces, no solo la lectura
de la palabra de Dios, sino también la meditación, la memorización y, por supuesto, ponerla por obra. Así ¿verdad? es, hermano. Entonces, ¿podríamos repetir estos puntos otra vez? Solo para que quede en la mente de los oyentes cuál va a ser el tema de la siguiente vez que estén con nosotros ustedes acá. Abrazar la cruz, buscar a Dios, obedecer, unidad entre los hermanos, la alabanza y la palabra de Dios. Muy bien, entonces hagamos solo un resumen, por favor ayúdenme a ver esto. Vimos desde el principio que el viaje de Israel de Egipto a Canaán es un ejemplo para nosotros. En otras palabras, todo lo que leemos, todo lo que aprendemos del viaje de Israel es algo aplicable a nuestras vidas en lo espiritual. Es una advertencia para cada creyente. Claro. Es una advertencia, una amonestación. Eso está basado en 1 Corintios 10. Luego definiste los 3 lugares, que son Egipto. ¿De qué nos habla Egipto? Representa el mundo. Representa el mundo. Vimos el desierto. ¿De qué nos habla el desierto? Las pruebas, las aflicciones. Del lugar de preparación. Y donde está muriendo la carne. Así es. Y por último vimos Canaán. ¿De qué nos habla Canaán? Que no representa el cielo. Bueno, no representa el cielo, eso queremos enfatizarlo. Morir a lo que somos y que la plenitud de Cristo sea formada en nosotros. Amén. Yo solo quiero mencionar este punto de que no representa el cielo, porque en Canaán, en la época de Israel, cuando entraron ahí, cuando llegaron a Canaán, fue cuando enfrentaron a los gigantes. Claro. Sí. Y nosotros en el cielo no vamos a enfrentar a gigantes. No. Así es. Cuando tengamos la vida plena de Cristo, entonces nosotros vamos a estar combatiendo contra potestades, espíritus en los aires, Principados y potestades. principados y potestades, pero aquí, no en el cielo, Así es. sino aquí, ¿verdad? Entonces, esos 3 lugares. Y el resumen que diste de estas últimas cosas. Amén. Pero, hermanos, créannos, qué bendición que hayan explicado de una forma tan clara, tan comprensible, algo que cada cristiano necesita saber. Gloria a Dios. De veras, es algo básico, es algo fundamental para cada cristiano, pero hoy ustedes lo han dejado muy claro. Amén, hermano. Gracias. Salvador, Sí. Panchita, que Dios los bendiga. Amén, Que el hermano, Señor les gracias. Que bendiga el Señor a les todos los bendiga radioescuchas. y gracias por invitarnos, hermano. Sí, y estamos pendientes para la explicación más detallada de eso. Amén, Amén. hermano. Amén. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Mundo? ¿Pero qué mundo?